El siguiente problema tenemos en este circuito, como lo podemos ver, y que nos está pidiendo encontrar la corriente en cada resistencia, como la diferencia potencial entre A y B. Muy bien. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué método vamos a utilizar? ¿Mallas o nodos? Bueno, como estamos haciendo o tratando de comprender ambos métodos, vamos a hacerlos por los dos lados. Entonces, empecemos con mallas. ¿Qué hay que hacer con mallas? Primero, poner la polaridad en las baterías que ya está. Segundo, mostrar la dirección de la corriente. Bueno, como es completamente arbitrario, como lo estamos explicando en la clase pasada, la podemos dirigir la corriente por este sentido o por esta por el lado. Entonces, como tú quieras, no hay problema. Vamos a dirigir, esta es la corriente I1 y esta es la corriente I2, digamos que iría de este sentido. Listo, no es más. Luego, una vez realizado eso, colocamos las polaridades de los elementos del circuito. Entonces sería más, menos. La fuente ya tiene sus polaridades. Aquí iría más, menos. Pero como la corriente I2 sería más, menos. Listo, ok. Si se da de cuenta, para la corriente 1 y 2 van por el mismo sentido. Ok. Bien, ha hecho eso. Aquí falta una, más, menos. Listo. Una vez ya hecho las polaridades en todos los circuitos, en todos los. En procedemos entonces. Malla 1. Malla 1. ¿Por dónde vamos a empezar? Lo importante, empecemos por este lado. Menos, más 4. Vamos por este lado, menos, más 5, más, menos 51. Pero también está pasando la I2, aquí sería menos 52. Seguimos por la misma rama y encontramos más, menos 6. Llegamos a otra resistencia y encontramos más, menos 50 y 1, y llegamos otra vez al punto de partida. Esto tiene que ser igual a 0. Ok, el siguiente paso sería ordenar los términos. Entonces 9 menos 6, esto es igual a 3. Menos 50 menos 50 serían menos 100, menos 100 y 1. Y menos 52, esto es igual a 0. Hasta el momento tenemos la primera ecuación y tenemos una ecuación donde involucra dos incógnitas. Esto es muy importante porque vamos a solucionar después con sistema de ecuación, pero si ya te equivocaste por un signo, ya estás mal. Esta es la clave de todo, esto es lo más importante. Bueno, recordemos las polaridades. Entonces tenemos menos 4 más 4 menos 5 más 5 menos 6, y las caídas de las corrientes, y aquí tenemos a 0. Ok, hecho esto, vamos con la malla 2. ¿Qué significa lo siguiente? Este es el sentido de esta corriente. Entonces empecemos por este punto. Empezamos por corriente más, menos 50 y 2. Continuamos, encontramos una fuente de menos, más 5 y otra resistencia de más, menos 5, 52 y menos 51, y este es equivalente a 0.
ya que la corriente I2 y está cruzando por esa misma resistencia I1. Aquí serían las dos corrientes, esto equivale a cero. Y quedaría desde este punto, seguimos por esta línea y llegamos otra vez, esto es igual a cero. Ok, ahora vamos a simplificar términos. 5 menos 100 veces I2 menos 50 I1, esto es igual a cero. Ok, esta es la segunda ecuación de dos incógnitas. Ahora vamos a colocarlo de la siguiente manera. Veamos, vamos a pasar estos términos después del igual. Entonces vamos, 100 veces I1 más 50 I2 y esto es igual a 3. Luego de esto hacemos lo mismo con la segunda ecuación, 50 I1 más 100 I2 igual a 5. Y esta es hasta que vamos los sistemas de ecuaciones. Mira esto, esta primera ecuación es relativa a la primera malla. 100 I1, ¿qué significa 101? 50 I1 menos 50 I1 serían 100 I1. ¿Ves? Ahora 50 I2 simplemente está pasando la corriente I2 que se está pasando por esa solamente resistente, pero I2, y esto es igual a 3. ¿Dónde sale el 3? Pues mira, tenemos más 4 más 5 9 menos 6 3. Ahora en la segunda malla, en I1, que es por esta resistencia que pasa 50 I1. Ahora, luego, ¿cómo sale este 100? I2, 50, y por esta 50 serían 100 I2. Y esto es igual a 5 porque solo tenemos una fuente. Esta fuente que aparece ahí, solo es la única que hay. Es importante, antes de resolver el sistema, simplificar lo más posible y cuadrarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque más adelante en teoría de circuitos en la universidad se van a escribir más simplificados o triviales. Ok, aquí sería, o por letras, aquí sería R1, R2, como hay diferentes maneras de escribirlos, se dan de cuenta que tienen un significado. Bueno, vamos a definir lo siguiente: 100, 50, 50, 100. Y esto es I1, I2. Y esto es igual a 3 y 5. Ahora, continuamos. Vamos a calcular simplemente. Fíjese cómo vamos a hacerlo de rápido. Como lo estamos haciendo de la misma manera, vamos a hacerlo con esto. Vamos a calcular el determinante. El determinante sería 150, 50, 100. Esta es la matriz principal. La matriz principal. Esto es igual a 100 por 100 menos 50 por 50. Esto es igual a 100 por 100 menos 50 por 50, dando el resultado de a 7500. Listo, no es más hasta el momento. Ok, luego vamos a calcular el determinante. Esa columna que es I1 vamos a dejarla a este lado, 3 y 5. Entonces luego colocamos 50 y 100. Esto es igual a, si se da cuenta, esta es la matriz principal. Para la corriente 1 es 3 y 5, y para la corriente I2 es este sector. Vamos a determinar primero la corriente 1.
Entonces sería 3 por 3, 300. Y 50 por 5, 50 por 5. Ahora vamos a calcular. Esto es igual a 50. Vamos a calcular I2, 150. Y como es para la I2, la colocamos en el lado derecho de esta 3 y 5. Y hacemos los mismos pasos de anteriormente. 500 menos 150, dando un resultado de 350. Listo, por lo tanto, I1 es igual a 50 sobre 7500 y I2 sería igual a 350 sobre 7500. Ok, vamos a solucionar esto y de una vez vamos a responderla. 50 dividido en 7500, esto nos da un resultado de 6.67 por 10 a la menos 3, que sería miliamperes. Luego 350 en 7500 sobre 7500, esto sería igual a 46.7 por 10 a la menos 3, que sería miliamperios. Estos son los valores de I1 y I2. Entonces continuamos aquí por la resistencia, pero por esta resistencia que está pasando la corriente I1 y I2 está entrando por acá y la I2 está entrando por acá, así que las direcciones van a ser, por tanto la corriente, como vemos que las dos corrientes van por la misma dirección, se están sumando. Ok, entonces vamos a dibujarlo de este lado. Y la fuente I1 y 2, esto es igual a I3, entonces esta sería la suma de I1 más I2. Así que esto es I3 sería igual a I1, que sería 53.3 por 10 a la menos 3, que esto es igual a miliamperes. Okay. Esta es la solución, esta es la primera. En la primera parte ya tenemos la corriente que pasa por cada resistencia. Ahora nos está pidiendo la diferencia entre los puntos entre A y B. ¿Qué significa esto? Tomamos nuestro aparato de medida y lo dejamos en medidas de bola y los vamos a unir desde este punto así. Si por ejemplo si nos de negativo, es porque simplemente tenemos la polaridad contraria. O tomamos el aparato de medición y luego en A y B resulta que puede estar cogiendo esto de camino, cualquiera, este camino o este camino o este camino. Él solamente lee una lectura entre A y B. Entonces quiere decir que yo podría ir a dar esta rama cogiendo esta de acá o esta de acá o esta rama de aquí. Vamos a ver. Entonces, según el convenio, la diferencia potencial es menos potencial de B. Vamos a considerar esta rama aquí. Aquí tenemos la corriente que está pasando por este lado, tiene un valor de 53.3 y 1 más menos de 5 voltios y de 4 voltios por este lado. La corriente que está pasando por acá es de I3 y
que es de 53.3 miliamperes y la resistencia es de 50 ohmios. Este es el punto A y este es el punto B. Lo que vamos a hacer acá es de aquí para allá. El potencial en A, vamos por este lado, menos más 50 ohms por 53.2 por 10 a la menos 3 miliamperios, menos 5, menos 4, y llegamos a, porque más menos 4, y llegamos al punto B. Este es igual al potencial de B. Por lo tanto, la diferencia potencial entre A, según lo que vamos a obtener acá, este es el potencial de B, esto es menos B, esto es igual a 5 más 4. Vamos a simplificar ahora 53.2 por 10 a la menos 3, que es miliamper, por 50, dándonos un resultado de, y eso nos da 2.67 menos 2.67, como lo estamos pasando es menos 2.67. La diferencia de potencial entre A menos B entre esos dos puntos sería de 9 menos 2, dando 6.33 unidad de voltios. Esto es lo que nos debería estar midiendo el aparato de medida. Entonces tenemos la respuesta, pero esto fue escogiendo esta rama. ¿Qué tal si escogemos esta rama? El punto A, tenemos esta resistencia, subimos y vamos acá, llegamos a la fuente y llegamos al punto B. Mira, ahora solo encontramos dos caminos y tenemos una resistencia de, pues por aquí, por este lado está pasando la corriente I2, más menos, este es más y este es menos, y esta fuente la fuente es de 4 volts. Bien, ahora el potencial en A, más menos 50 ohm, que es el valor de la resistencia, por la corriente 2, que es de 46.7 por 10 a la menos 3, que sería miliamperios. Luego seguimos el recorrido, más menos 4 volts, y hasta llegar al punto B. Esto es igual al potencial del punto B. Por lo tanto, la diferencia potencial A y B es igual a la potencial de B, es igual a 4 más 50 por 46.7 por 10 a la menos 3. Esto nos daría lo siguiente: 50 por 46.7 por el exponente negativo, dando un resultado de 6.34 volts. Ok, miramos, si observamos aquí, la diferencia es muy mínima y la diferencia es muy mínima. Se hace a que si considero los decimales, aquí hay que tener cuidado que se va a utilizar todos los decimales, o cambiaría el cálculo, o solo utilizas el valor que pusiste en tu cuaderno. Va a haber una pequeña diferencia, pero no tiene que ser grande, debe ser lo más mínima. La lógica es 6.4. Ahí sí que pensaría que estuviera pasando. Ahora, para la siguiente rama, que sería el punto A, llegaríamos a una fuente y después llegaríamos a la resistencia,
y nada más, y llegamos al punto B, por lo que vemos la polaridad que sería más menos, y es de 6 volts. Y una vez ya teniendo los 6 volts y 1 vale 6.67, esto sería más menos 6.67 miliamperes. Entonces el potencial en A, la corriente más menos 6, no, aquí llegaríamos a la resistencia más menos la polaridad de la resistencia menos 50, que equivale a 50 de la resistencia, que multiplica a 6.67 por 10 a la menos 3, y llegamos al punto B. Entonces el potencial menos el potencial B sería igual a 6 más 50 por 6.67 por 10 a la menos 3 por 50. Esto es igual a .33. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre A y B es de 6.33 volts. Aquí tenemos, si sean 6.33 por la rama principal, la rama del medio, la rama inferior nos da un valor aproximado, y esta la rama superior nos da este resultado. Entonces, a la hora de calcular una diferencia potencial entre dos puntos en un circuito, busca la rama del camino que sea más fácil. Bueno, ahora vamos a trabajar este mismo problema con el método de nodos. Bien, ahora el mismo circuito por nodos. Anotamos los resultados del método que hicimos en mallas anteriormente. Ahora busquemos el nodo. Este es un nodo, este es otro nodo. Básicamente hay dos nodos. Mira, ¿cuál escojo? Por conveniencia vamos a escoger este. ¿Por qué? Porque trabaja la corriente I1, I2 y 3 por acá. Entonces, I1, todo saliendo I2 y luego saliendo I3. Muy bien, proseguimos. Ahora vamos a buscar tierra. ¿Dónde puedo encontrar tierra? Aquí no puedes, porque hay menos y hay más. Mejor polaridad negativa con la polaridad negativa de la otra fuente. Aquí llegaría la tierra. Ok. Y aquí a este punto que está aquí va a tener un potencial en A. Entonces la ley nos dice que I1 más I2 más I3 es igual a 0. Ok. Entonces, otra vez recordando que la diferencia potencial de un elemento va a ser igual a la resistencia por la corriente, o sea que la corriente es igual a la diferencia de potencial sobre resistencia. Hagámoslo. Entonces, escojamos para la I1, que es esta de aquí, potencial en A es igual a, tenemos esta fuente más menos 6 volt, y llegamos hasta el punto B, hasta el punto tierra, y no hay más sobre la resistencia. La única resistencia que encontramos solo de 50 sobre 50 más I2, que es esta que encontramos acá abajo, sería potencial en A, y estamos buscando y encontramos una fuente donde más menos 4, y llegamos a punto tierra, y hasta ahí quedamos. Entonces, sobre la resistencia, y la única resistencia que encontramos que es de 50 ohmios, así que es de 50 más, para la corriente I3 tenemos
potencial en A. Empezamos más menos menos 5 más menos 4 menos 5 más menos 4 sería menos 9 sobre la resistencia que encontramos hasta llegar a la resistencia que sería 50 sobre 5. Esta suma debe dar un igual a 0. Si te das de cuenta, todos los denominadores están con el mismo, es de la misma cantidad. Así que pusimos, por eso la resistencia son iguales, 50-50. Lo único es que ya solamente sumamos lo de arriba, ya que 50 pasa al otro, después del igual multiplicaría por 0 y daría un resultado de 0. Entonces daría b menos 6 más b a menos 4 más b a menos 9, esto es igual a 0. Esto es 3 veces el potencial en a, menos 6 menos 4 menos 10 menos 9 menos 19, esto es igual a 0. Entonces potencial en a es 19 sobre 3 volts. Por lo tanto, el potencial de a es igual. Entonces, por lo tanto, que tú dices que la corriente 1 al potencial de A, esta es, potencial en A, que es 19 tercios menos 6 sobre 50. Esto nos equivaldría a 19 tercios menos 6 sobre 50, dándonos el resultado de 6.67 miliamperes, que eso sería, este es el resultado de I1, tanto como en mallas como en nodos. Vamos con I2, este es igual a esta que estamos encerrando. Entonces, potencial en A 19 tercios menos 4 sobre 50. Esto nos equivale a, sería 19 tercios menos 4 sobre 50. Nos daría un resultado de 46.7 miliamperes, y mientras que I3 sería igual a 19 tercios menos 9 sobre 50. Esto es igual a 19 dividido en 3 menos 9 y dividido en 50. Esto nos equivale a menos 53.3 miliamperes. Como podemos ver, los tres resultados, los tres corrientes, como la única diferencia de que I1 y I2 son positivos, en cuanto es que el sentido de I1 y I2 son correctas. Así que I3 es negativa, que significa que la I3 va viajando hacia este sentido. Y efectivamente fue como lo vimos en el problema de mallas, como la corriente 3 va para allá. Esto es todo. Una vez tiene las tres corrientes, ya podemos proceder de manera semejante a cómo calculamos la diferencia entre el punto A y B para calcular estos dos puntos. Diferencia 3. Y ahora le pregunto, ¿qué método sería más fácil? Bueno, dos mallas. El método de nodos, hay una ecuación con una sola incógnita, podría ser más fácil, pero el método de mallas, hay dos mallas, dos ecuaciones con dos incógnitas, pero el trabajo podría ser más largo. Pero en un examen sería más importante el tiempo, donde lo más importante sería el método de nodos, ya que solamente tiene una ecuación con una sola incógnita y es más sencilla. Bien, en el siguiente problema nos brinda este circuito donde nos dice que un amperímetro está midiendo sobre esta rama una corriente de 2 amperios.
esta fuente es de 15 volts, tenemos tres resistencias de 7, 5 y 2 ohms, y esta fuente que no la conocemos. Entonces, que no está acá, vamos a hallar, nos pregunta cuál es la fuente faltante y la potencia total en todas las resistencias. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué dices? ¿Mayas o no? Bueno, vamos, yo me voy por nos. Ok, vamos a colocar en nos por convenio, vamos a colocar las corrientes I1, la corriente I2 y la corriente I3. Perdón, la I. Ok. Si nos damos cuenta, la Tierra sería este lado, a este lado. Entonces procederíamos este punto A y el potencial en A. En vista que nos dan esta corriente, ¿cómo podemos calcular con la potencial en A? Recordemos que potencial en A es igual sobre, la resistencia que es 5, es igual a I. Entonces potencial en A es igual a 2 veces por 5, así que esto es 10 volts. Listo. Luego aprovechemos como la corriente I1. Entonces la corriente I1 sería el potencial en A es igual a menos 15 volts, y llegamos al punto tierra, sobre la resistencia que encontremos ahí sería 7. Entonces esto es igual a la corriente I1. Entonces, por lo tanto, I1 sería el potencial en A menos 15 sobre 7. Esto es igual a menos 5 sobre 7, 5 séptimos. Este es el valor de la corriente I1. El signo menos nos significa que viene del sentido contrario. Finalmente cambia la dirección que habíamos planteado, pero su magnitud es de 5 séptimos. Ahora, para conocer la corriente I2, la ley nos dice que la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3 es la suma de esos tres de ser igual a 0, pero I1 vale menos 5 séptimos, la corriente I vale 2 y la corriente I2 es igual a 0, más I2 menos más 5 séptimos menos 2. Esto nos daría un total de 5 séptimos menos 14 séptimos, dándonos un resultado I2 igual a 9 séptimos. Aquí tenemos el valor de la corriente I2, por lo tanto podríamos venir lo que está en la fuente, averiguar el dato. Vamos acá, por acá, recorremos esto, potencia en A, seguimos viajando por esta rama, colocamos la polaridad menos, menos, y llegamos al punto tierra, ya está acá, sobre la resistencia que es de 2 ohm. Esto es igual a I2. Por lo tanto, tenemos que la potencial en A, que es 10 menos la FEN sobre 2, esto es igual a I1 menos 9 séptimos. Así que 10 menos 18 séptimos. Por lo tanto, la SEN sería 10 más 18 séptimos sobre esto, y la FEN sería igual a hacerla 10 más 18 sobre 7 sería 12.57 volts. Entonces, este es el valor de la FEN o de la fuente.
nos están pidiendo la potencia total en todos los segmentos resistivos. Por lo tanto, tenemos lo siguiente: la potencia de un elemento en un elemento resistivo. La potencia total es igual de 7 ohm, pasa la corriente I1, que vale a 5 séptimos al cuadrado, más la resistencia, que sería por 2, más I2, que sería 2 por I2, que sería 9 séptimos, todo esto elevado al cuadrado. Las dos corrientes, la potencia es igual a 5 séptimos elevado al cuadrado por 7, más 5 al 2 al cuadrado, más 2 por 9 séptimos al cuadrado, dando un resultado de 26.87 watts. Esta es la potencia total disipada por todos los elementos resistivos de este circuito. Vamos con el siguiente. En el siguiente problema, como podemos ver en este circuito, donde nos están pidiendo la corriente que pasa por la resistencia 2 y la diferencia entre A y B. Ahora, si el diagrama esquemático está un poco diferente como los otros circuitos, pero lo vamos a colocar de una manera más cómoda. Si se da cuenta, este punto es como si cortáramos este, así que podríamos dibujarlo así y colocarlo así. Y tendríamos, básicamente el circuito sería este. Bueno, ahora nos quedaría más fácil identificar: 12 volts, 10, 2 ohm, 6 ohm y 8 volts a esta fuente. Básicamente es esto. Acá tenemos 12 volts y 8 volts. Ya, entonces la corriente, vamos a definir la dirección de las corrientes. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos calcular la corriente en el circuito, para calcular I2 como la diferencia y calcular la diferencia potencial entre A y B. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por mallas o por nodos? Lo vamos a hacer por nodos. Entonces encontramos este nodo y por aquí I1, I2 y esta es I3. Decimos que la corriente I1 más I2 más I3 tiene que ser igual a 0. Ahora, a este punto le vamos a hallar el potencial en A, y este por polaridad sería punto tierra. Entonces tendríamos, en el caso de la corriente I1, el potencial en A. Empezamos a viajar por acá, entonces sería más menos el potencial de A, menos 12, y llegamos hasta el punto tierra. Hasta ahí llegamos, y la resistencia que hay es de 1 ohm, más esta sería la resistencia, la I1. Ahora, en la corriente I2 sería entre la potencial A menos A más 8, y sigamos y llegamos al punto tierra. Hasta ahí llego, dividida entre la resistencia de esta rama, que es de 6 ohm, más el potencial en A, y llegamos al punto tierra y no encontramos fuentes ni entonces sobre la resistencia, que es de 2. Esto es igual a 0. Bien,
Cuando te encuentres en una situación así, lo más idóneo sería el mínimo denominador en todos. El más básico, por ejemplo, sería multiplicar 6 por sobre 6. Ahora vea no hay potencial en las más 8 sobre 6 más, como necesitamos el denominador del 2, multiplicaríamos por 3. 3 sub a sobre 6, esto es igual a 0. Una vez que ya tenemos todo el mismo denominador, simplemente sumamos. Sería poner 6 veces a el potencial a menos 12 más el potencial a más 8 más 3 veces el potencial de a, esto es igual a 0. 6a menos 72 más potencial de a más 8 más 3 veces el potencial de a. Entonces tendríamos 10a menos 64 es igual a 0, colocando el 10 veces el potencial en A igual a 64, invitando que el potencial de A es igual a 64 dividido en 10, es que el potencial de A es igual a 6.4 volts. Bien, ya teniendo el potencial de A, inmediatamente podemos conocer la corriente de la resistencia que nos están pidiendo. Entonces proseguimos a poner la resistencia I3, que sería esto, sería I3 es igual al potencial en A sobre la resistencia, que es 2, esto es igual a 3.2 amperes. Entonces tenemos que I3 es igual a 3.2 amperes, pero la intensidad de 2 ohm. Por lo tanto, la corriente que pasa por la resistencia 2 ohm, esta corriente de acá vale 3.2 amperes. Ahora nos están pidiendo la diferencia entre potencia entre A y B. ¿Cuál de las ramas es la más fácil? Me parece que es esta, la del medio. Vamos a ver. Ahora, para diferente potencial necesitamos conocer las siguientes corrientes. Por lo tanto, que la corriente I1 va a ser igual a lo que dijimos a este lado, el potencial a menos 12 sobre 1, esto es igual a 6.4 menos 12 sobre 1, esto daría un resultado de menos 5.6 amperes. Bueno, entonces proseguimos. Lo que vamos a hacer es el punto A, la fuente de alimentación de la resistencia, y llegamos al punto B. Vamos a colocar, este es de 12 volts. La corriente, que si no se da cuenta viene hacia este sentido, pero la respuesta nos dio negativa, así que por lo tanto la corriente viene hacia este sentido. Sería este orden, más menos menos más. Entonces proseguimos con más menos 12 más 1 la corriente que viene así, más 5.6 por esto es igual a potencial en B, o sea que la diferencia potencial entre A y B es igual a 12 menos 5.6, y esta es la diferencia entre la potencia entre A y B, dándonos un resultado de 12 menos 5.6, 6.4 voltios. Ahora escojamos la segunda rama, que es de la rama de medio. Este es el punto A y este es la resistencia y el punto B.
y si se da cuenta es de 2 ohm. La corriente que está pasando por este elemento es la I3 y precisamente va a ser ese sentido de un valor de 3.2 amperes. Entonces el potencial en A, aquí está entrando menos 2 veces punto 2, llegamos al punto B. Es la diferencia del potencial A entre B es igual a 2.32 por 3.2, dándonos un resultado de 6.4 volts. Luego, la última rama serie de la serie de la manera siguiente. El punto A, seguimos acá, ya encontramos la fuente, la resistencia, y de ahí vamos hacia arriba y nos encontramos con el punto A y punto B. Sería colocar las polaridades. Entonces necesitamos saber la corriente que pasa por esta rama. Entonces la resistencia, la corriente sería I2, entonces sería I2 igual a potencial de A 6.4 más 8 dividido en 6. Esto nos daría un resultado de 6.4 más 8 entre 6 nos equivale a 2.4 amperes. Entonces la corriente en este sentido, aquí es más menos, aquí es menos más, la fuente tiene su polaridad. Entonces el potencial en A es igual menos más 8 más menos que la resistencia vale 6 por la corriente que pasa pasando por este lado, y llegamos al punto, al potencial en B. Así que el potencial menos el potencial en B es igual al, entre A y B, es igual a 6 por 2.4 menos 8, que es igual a 6 por 2.4 menos 8, dándonos 6.4 volts. Aquí tenemos las diferencias potenciales entre los puntos A y B. Claro que a la hora del examen no tiene que ser las tres ramas. Escoge la rama más sencilla, que en este caso fue esta. Pero te dice las tres ramas para que te des cuenta que no importa cuál rama, la respuesta será la misma. Entonces ahí tienen el problema resuelto. Vale, gracias.